les decía que hay un salmo, que ese salmo tiene como objetivo motivar al pueblo de Dios a darle gracias al Señor. Y una de sus frases dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces pensaba eso, atrios, nos habla del templo, de ir a buscar a Dios, de entrar en la presencia del Señor, pero dice que debemos entrar con acción de gracias. Dios quiere que entremos en su presencia con un corazón agradecido. Cierto que es muy molesto, cansón, agotador, una persona que continuamente se está quejando, que continuamente está como murmurando, que siempre está indispuesta, que todo le molesta, si hace frío, si hace calor, si el clima es templado, si el almuerzo es mucho, si es poquito, si está frío, si está caliente, todo le molesta. Y hay personas que continuamente se están quejando. Y pareciera que al ser cristianos transformamos esa quejadera y le ponemos un versículo o una frase bien religiosa. No, esto ha estado muy difícil. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Entonces suena como evangélico, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, pero en realidad la motivación es de molestia. Lo que estamos diciendo es por una molestia. Pero la Biblia, a lo largo de la Biblia vemos que la invitación del Señor es que le demos gracias. Que le demos gracias. Y por eso puse por título, a los hermanos que toman apuntes allí, le puse por título al tema de hoy: el poder de la gratitud. El poder de la gratitud. ¿Por qué es tan importante no solo ser agradecidos con otras personas, sino dar gracias a Dios, tener un corazón agradecido con el Señor? Así que básicamente le voy a compartir 3 cositas. Y lo primero es que quiero hablarles de la gratitud en todo tiempo. Punto número 1, la gratitud en todo tiempo. Por lo general, para nosotros es más fácil darle gracias a Dios cuando la billetera está gordita, cuando estamos bien de salud, cuando todo en casa funciona, cuando nuestros emprendimientos o proyectos tienen buenos resultados. Sonreímos y le decimos a Dios: gracias, Señor. Pero cuando vivimos momentos difíciles, como que nuestro vocabulario, nuestra actitud y hasta nuestra fe en el Señor cambia. Pero vamos a leer, por favor, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y la verdad, hermanos, lo que hice fue tomar este versículo como base de nuestro estudio y repartirlo en 3 partes, como fraccionarlo en 3 partes. Vamos a tomar este versículo y lo vamos a estudiar separándolo en 3 partes. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Están conmigo? ¿Qué les parece si lo leemos todos a una sola voz? Todos. Primera a los Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Voy a leerlo ahora yo solo. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si usted tiene lapicerito y quiere repartirlo en la manera en que lo vamos a estudiar esta mañana, la primera parte o el primer punto que vamos a desarrollar es cuando dice: dad gracias en todo. Esa es la primera parte que vamos a estudiar. Dad gracias en todo. Y por eso el punto número 1 que les dije se llama gratitud en todo tiempo. La segunda parte es cuando dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Esa es la segunda parte. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y la tercera parte es cuando dice: en Cristo Jesús. Ahí están las 3 partes que hoy vamos a estudiar. La primera, le decía entonces, gratitud en todo tiempo. Y es que literalmente Pablo dice que debemos dar gracias en todo, y esto lo dice Pablo por el Espíritu Santo. Dad gracias en todo, dad gracias en todo. ¿No les llama la atención que dice en todo? Porque la tendencia nuestra es darle gracias a Dios por todo lo que a nosotros nos gusta. Si estamos orando por algo y queremos una respuesta del Señor y eso nos llega en cuestión de 3 días, decimos gracias a Dios. Pero cuando los 3 días se transforman en 3 años, entonces ya como que no damos gracias. Ya como que no sé, pues yo le estoy orando a Dios, pero nada.
Entonces ya esa expresión ya nos está diciendo que gratitud allí no hay. Y el texto nos dice entonces que debemos dar gracias a Dios en los tiempos de bendiciones y victorias. Claro que sí, pero también debemos dar gracias a Dios cuando pasamos por tiempos de pruebas y adversidad. Y yo creo, hermanos, que un corazón agradecido se pone en evidencia cuando está pasando por una prueba. ¿Cuál es su actitud? ¿Da gracias a Dios? ¿Se enoja? ¿O qué decir cuando nosotros estamos ante un proyecto y los resultados son malos, son negativos? No damos gracias a Dios por eso. Nos enojamos. Tenemos la tendencia a disgustarnos y a desquitarnos de las personas que están a nuestro lado como si fueran culpables de la ausencia de mis resultados. Y sucede sobre todo cuando nosotros no logramos lo que queremos, entonces nos enojamos con los que están bajo nuestra cobertura o autoridad. Y es allí donde los hijos no saben dónde esconderse muchas veces. Porque estamos enojados, porque no tenemos el logro que queremos, o porque ante el desafío que tenemos delante no logramos superarlo, sino que más bien hay dificultades. Y de pronto Dios está trabajando con nuestro corazón, está trabajando con nuestro carácter. Y el que está escribiendo esto es Pablo a los tesalonicenses. Y lo digo por esto, escúcheme, en una ocasión Pablo le escribió a los corintios en una sección en donde él está hablando sobre lo que es ser apóstol, lo que es ser apóstol, y está defendiendo el ministerio que el Señor le ha entregado. Y dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces azotado, Dios mío. Y dice él de los judíos, sus hermanos los judíos. Luego dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Cuando estaba haciendo un estudio sobre el ayuno, mire esa palabra griega utilizada allí, y cuando él dice en ayunos, no es ayuno voluntario, sino ayuno forzado. Por eso dice allí en hambres y sed. ¿Cuál es la tendencia nuestra si nos sentamos en la mesa y el almuerzo es una tajada de pan con un vaso de agua? Y yo pensaba en esto y yo decía: Dios mío, este es un apóstol, y un apóstol que le ha tocado luchar de una manera impresionante. O sea, él no tiene muchos de los beneficios o no tuvo muchas de las comodidades que nosotros tenemos hoy. Este hombre le tocó pasar, como ya lo leí, unas adversidades impresionantes, y no por eso él renunciaba a seguir a Jesucristo, ni renunciaba, ni cuestionaba el cuidado de Dios, ni su fe en el Señor. Él seguía adelante a pesar de que vivía momentos difíciles. Pero hermanos amados, ¿cuántos de nosotros nos disgustamos cuando el miércoles nos sirven lentejas que ya nos dieron el lunes y el martes? O cuando nos sirven el almuerzo y la porción de carne o de proteína es como muy pequeñita. O de pronto el almuerzo no está tan caliente como usted quiere, y armamos una tormenta de eso. ¿O cuántos de nosotros nos quejamos porque qué calor, qué solazos? ¿Por qué no mandan este sol para otro sistema planetario? O nos quejamos porque está haciendo mucho viento, porque no hace viento. Y armamos a veces, hermanos, unas tormentas de unas cosas que yo creo que son infantiles. Les acabé de leer lo que este hombre vivió. Y por eso con razón dice: demos gracias a Dios en todo. Yo me lo imagino a él en un naufragio, en una isla, no hay nada que comer, solo hay coco. Y yo no me imagino a ese hombre quejándose, enojado. Que Dios nos ayude a entender que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo.
eso cambia profundamente nuestra actitud frente al problema. Porque ya dejo de verlo como un ataque del diablo, sino más bien como una herramienta de Dios para fortalecerme en la fe y ayudarme a crecer. Debemos ser agradecidos con Dios. En segundo lugar, el corazón de Dios se regocija cuando el corazón de sus hijos es agradecido. El corazón de Dios, Él experimenta un gozo especial cuando el corazón de sus hijos es agradecido. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús se bautizó, qué dijo el Padre Celestial? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado y en él se complace mi alma. Creo que la Biblia de las Américas dice, se deleita mi alma. Porque ese hijo es obediente. Y volviendo al versículo inicial que les dije que era la base de este estudio, ¿cómo dice? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que le demos gracias. Luego, darle gracias es hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces yo produzco en el corazón del Padre Celestial un gozo, un regocijo, porque es un hijo agradecido y por lo tanto obediente. Porque estamos haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que le demos gracias. Vamos a imaginarnos usted como madre de familia que ha tomado la ropa de uno de sus hijos. Entonces acá está la ropa, son unos blue jeans, yo no sé dónde se metió, pero dejó eso sucio. Y acá están los buzos, las franelitas, y están medio limpias. Entonces llega la mamá y le dice, mijo, hágame el favor y coja toda esa ropa y me la mete ahí en un balde que tengo con jabón que lo preparé especial para tener en remojo un ratico la ropa. Me la mete allí y me la mueve un ratico para que suelte el mugre, el polvo, la grasa, qué sé yo. Ah, bueno. Y se va el niño y coge el platón y mira la ropa y ve sus blue jeans feos y sucios. Y ve las franelitas limpias, blanquitas. ¿Qué creen que coge él primero? Las franelitas, las mete allí. ¡Llama! Y se va. Cualquier parecido con la realidad, eso es una coincidencia. Yo me estoy inventando esto. Entonces el niño se va. La mamá está atareada, cansada. Entonces ella viene y ve la ropa, ve las franelitas ahí y ve los blue jeans sucios a un lado. ¿Cómo se siente ella? ¿Qué sentimientos experimenta ella? Rabia, pastor. No, pero además de eso, decepción, tristeza, frustración, pero no es capaz. No deja de ser hijo, pero no complació el corazón. O cuando usted como papá hace lo mismo con su hija, le pide algún favor y hacen eso a medias y uno luego va a ver y... El Padre Celestial dice, yo quiero que me des gracias en todo. Pero resulta que solo le damos gracias cuando llegan las franelitas. Le damos gracias solo cuando llega la bendición económica. Le damos gracias solo cuando hay buena salud. Le damos gracias cuando todo en casa está funcionando bien. Entonces cantamos y le damos gracias, Señor. Ay, todo está tan lindo, Señor. Pero cuando llega la prueba, esos son los jeans feos, bien sucios, que no queremos lavar. Entonces Él viene y hacemos las cosas a nuestra manera, hacemos lo que nos gusta. Procuro mi bienestar, mi comodidad. Es decir, la ingratitud refleja mi egoísmo, mi soberbia, mi orgullo. Solo pienso en mi comodidad, no estoy pensando en su voluntad. La prioridad no es la voluntad de Él, sino mi bienestar. Así que cuando en la vida tengo que vivir ciertas etapas difíciles, me enojo, me frustro, me disgusto, ofendo a los cercanos, etcétera. Porque estoy siendo egoísta, porque no estoy pensando en la voluntad de Dios. Y
yo soy de los que creo que en esto se centra el mensaje de Dios y el propósito de Dios con la humanidad. Nosotros existimos para hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, en nuestro corazón hay verdadero gozo y verdadera paz. Pues si llevamos el yugo del Señor, hallaremos paz para nuestras almas. ¿Por qué no la encontramos? Porque siempre queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nos gusta a nosotros. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que le demos gracias al Señor en todo, por todo. Entonces un día llevaron a Pablo y a Silas. Hermanos, los azotaron. El calabozo, tenían cortes, sangraban en sus espaldas. Los llevan al calabozo de más adentro, el más frío, el más oscuro, el más sucio, y ponen sus pies en el cepo, o sea, los torturan. Y el libro de los Hechos dice que estando allí comenzaron a orar, pero también dice, y cantaban himnos a Dios. Y yo me imagino a esos hombres con un dolor impresionante en sus espaldas, con el dolor en sus caderas, esos pies en el cepo allí, y comienzan a orar a medianoche, dice la escritura, y de pronto Pablo le dice a Silas, Silas, vamos a cantar ahora. Y Silas, sí, Pablo, cantemos. Y empezaron a cantar. Ellos no dijeron, pero Señor, si soy tu siervo, pero Señor, si soy tu hijo, ¿dónde está tu protección? ¿Dónde está esto y lo otro? Y ellos no se quejaron, cantaron. Y cuando pusieron su corazón plenamente en Dios y adoraban mientras había dolor en su cuerpo, el Señor mandó su poder. Esa cárcel tembló, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, se convirtió el carcelero con toda su familia. Eso fue poderoso. Entonces nuestra actitud también va a determinar el final de la batalla, ¿no? Como estudiábamos hace algunos días. Vivir con el corazón agradecido debe ser un estilo de vida. Nuestro corazón no debe ser gobernado por la ingratitud y la queja, porque a veces somos ingratos, hermanos. A veces somos desagradecidos. Vea, solo escuchamos el taladro. Pero de eso se trata. Pensemos por un momento, ¿qué tan agradecido soy yo con mi Dios? Porque esa relación con Dios determina la relación con mi prójimo. ¿Qué tan agradecidos somos? Por favor, acompáñenme a leer carta a los Colosenses, capítulo número 3, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 3, y lo hermoso de esto es que sigue escribiendo el mismo Pablo, o sea, las citas que hoy vamos a leer son del mismo escritor, el Espíritu Santo obrando a través del apóstol Pablo. Entonces nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. ¿Están allí conmigo, hermanos? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Sed agradecidos. Interesante que la parte final, sed agradecidos, está antecedida de la paz de Dios. O sea, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones y sed agradecidos. Entonces la gratitud está antecedida de la paz de Dios. Y es que, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a quejarnos? La ansiedad, la angustia, porque no logramos esto, porque no alcanzamos aquello, porque Dios no me responde como yo quiero, entonces estoy inconforme, o estoy ansioso, estoy angustiado, entonces difícilmente seré agradecido. Por eso el ser agradecidos va después de tener esa paz de Dios gobernando el corazón. Cuando tú estés como en un momento de afán, de angustia, detente, stop ahí. Ora un momento, pídele al Señor que te llene de su paz y Él te llevará a dar gracias, aunque sea difícil lo que estés enfrentando. Leamos por favor ahora el verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿No les parece interesante que un corazón agradecido, según vemos, está vinculado a un corazón que canta y adora? O sea que la ingratitud es enemiga de la adoración. Ahora el versículo 17, que es finalmente el que quiero destacar. Y todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vuelvo a leer esa última parte. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, dice la Escritura, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio, mire, dice allí, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, a través de Él yo le doy gracias a Él. Cuando yo le doy gracias a Dios, estoy dejando ver al que está en mí. Cuando soy desagradecido, muestro lo poco que de Dios hay en mí. Dice ahí, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él yo le doy gracias. Cuando yo soy agradecido, cuando empiezo mi oración dando gracias, cuando en medio de la oración agradezco al Señor su bondad, su paciencia, su generosidad, tantas cosas, le doy gracias, lo estoy haciendo a través de Él. Entonces estoy mostrando que hay bastante de Él en mí. Pero cuando soy desagradecido, cuando soy ingrato, estoy también mostrando, poniendo en evidencia cuán poco hay de Dios en mí. ¿Me hago entender? Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo es nuestro cimiento y motivo para dar gracias. Importante eso. El Señor Jesucristo es nuestro cimiento, hablo de la base, del piso. El Señor Jesucristo es nuestro cimiento y es nuestro motivo para dar gracias. Entonces, volvamos al versículo del principio. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo Jesús. Muy importante eso, en Cristo Jesús. Cuando leí esa tercera frase, entonces yo la destaqué aquí, puse en Cristo Jesús. En Cristo. Esta es una expresión, por supuesto, neotestamentaria, porque Cristo no había venido en el Antiguo Testamento, pero cuando se dice en Cristo o su similar en Él, es una expresión que en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces. Es una frase muy importante. ¿Qué significa en Él? ¿Qué significa cuando la Biblia me dice en Cristo? Y es importante el asunto y poder comprenderlo porque la Biblia dice en Cristo Jesús. Denle gracias porque esa es la voluntad de Dios. Pero eso es posible hacerlo en Cristo Jesús. Luego, ¿qué es eso? ¿Qué es hacerlo en Cristo o estar en Cristo? Bueno, para eso vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Yo les traía estos versículos, hermanos, pero nos tocó ir a ellos. Primera a los Corintios 15, 22. Que vamos a leer 3 citicas nomás. Primera a los Corintios 15, 22. Entonces dice la Escritura, dad gracias en todo porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Primera carta a los Corintios capítulo 15. ¿Están conmigo? Por favor, vamos a leer todos a una sola voz el versículo 22. Versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, entonces yo le pido el favor que miremos ese texto, ese versículo, a la luz de lo que venimos hablando. Porque Pablo dice, da gracias, está la voluntad en Cristo Jesús. Y este versículo 22
usted observará que aparece la frase en Cristo. Pero primero el verso 22 dice, porque así como en... Oh, entonces aquí vemos un contraste en el mismo versículo, y es que nos habla de en Adán y luego nos habla de en Cristo. ¿Qué pasa en Adán? Todos mueren. ¿Me está siguiendo? En Adán todos mueren. ¿Pero qué pasa en Cristo? En Cristo todos serán vivificados. Entonces una cosa es en Adán, otra cosa es en Cristo. Ahora, el Adán, la herencia adánica en nosotros, representa la vida pasada, la tendencia o naturaleza pecaminosa, representa esa vida antes de Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, pues hermanos, estábamos en Adán. Y por eso dicen, Adán todos mueren, la paga del pecado es la muerte. Entonces, Adán nos habla de ese hombre antiguo, ese antes de llegar a Cristo, ¿no? Soberbio, orgulloso, autosuficiente, egoísta, a más no poder y además desagradecido. Porque en la carta a los Romanos, Pablo, cuando habla de la generación antediluviana, describe varias cosas que ellos no hicieron, y entre esas fue que no le dieron gracias a Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla de Adán o estar en Adán, habla de esa naturaleza desagradecida, soberbia. Pero cuando la Biblia nos habla de en Cristo, nos habla de la vida, la nueva vida en Cristo. Y una de las virtudes de la nueva vida es dar gracias. Cuando yo soy desagradecido, estoy en Adán. Esto es, me gobierna esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando yo tengo un corazón agradecido, estoy en Cristo. Cristo me está gobernando. En Cristo. Así que hay dos opciones. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Hay dos opciones. Entonces, como para mí es tan importante esa expresión en Él o en Cristo, porque lo estamos mirando ahora, acompáñenme a Colosenses, unas hojitas allí adelante, busque Colosenses por favor, capítulo número 2, versículos 6 al 7, y seguimos hablando de en Cristo. ¿Por qué Pablo dice que dar gracias es tan importante en Cristo? Colosenses 2, 6 al 7. ¿Están conmigo? Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Aquí cuántos recibieron al Señor Jesucristo? Exacto, muy bien, vamos al 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí ve que aparece otra vez en Cristo? En Él, debemos andar en Él. ¿Cómo hay que andar? En Él. ¿Y uno cómo anda en Él? No dice ni siquiera andad con Él, andad en Él. Es como si yo estuviera dentro de Él. Porque, ¿y dónde anda fulano? Anda en el carro. ¿Sí? Entonces, andad en Él. Entonces, como que yo me meto en Él y ando en Él. Más grande, ando en Él. Ando en Cristo. Y como pastor, ¿cómo entender eso en Él? Resulta, el término en es una preposición, o sea, determina lo que sigue, en. Y la palabra en hace referencia a dos cosas. En indica lugar, sobre todo el lugar interno. ¿Dónde está su papá? Está en la casa, dentro de la casa. ¿Sí? ¿Dónde está la leche? Está en la nevera. Entonces la palabra en indica en primer lugar una ubicación interior. Pero la palabra en también indica una posición. ¿Dónde está el reloj? Está en el comedor. Está sobre el comedor. Entonces la palabra en también indica sobre. Entonces en indica ubicación, generalmente interna, y en indica sobre.
Entonces, aquí nos dice que debemos dar gracias en Cristo. ¿Y cómo es estar dentro? Porque hasta donde nosotros entendemos, Cristo está dentro de nosotros. ¿Sí o no? Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero ahora me dice, no, que también está afuera. Ah, con razón, Pablo, cuando oraba por los efesios, dijo, y que seáis plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Entonces, Cristo te envuelve, pero al mismo tiempo está dentro. Pastor, ¿y eso cómo se entiende? Yo no sé. ¿Cómo comprender eso? Yo no sé, pero recibirlo sí es más fácil. Porque esta mente lo pone a uno como, explíqueme eso, esa mente la que se levanta y a tratar de comprender algo, pastor, explíqueme la Trinidad. ¿Cómo así que los tres son uno? Y queremos entender misterios de Dios con esta mente caída, pequeñita, entender un Dios tan grande. Pero la revelación de Dios, más que comprenderla, lo que debemos hacer es recibirla. Entonces, Cristo habita en nosotros, pero también nos envuelve. Y como Él nos envuelve, yo puedo andar en Él. Andad en Él. Pero ahí no se queda el versículo. Mire lo que dice el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Ahora sí, cójame eso, por favor. Dice Pablo, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados en Él. Entonces aquí vemos dos verbos, dos acciones. Una tiene que ver con arraigarse. Una acción es arraigarse y va hacia abajo, porque arraigarse literalmente significa echar raíces. Las raíces en un árbol son fundamentales por varias razones. Dentro de ellas está sostener el árbol con todas sus extensas ramas y follajes, ¿cierto? Y en la medida en que el árbol es más grande, las raíces son más extensas y más profundas. Y en segundo lugar, pues las raíces cumplen esa labor de tomar los nutrientes del suelo y llevarlos a las hojas para el proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Y alimentar el árbol y llevar a los frutos, etcétera. Entonces las raíces son fundamentales. Algo que me parece bonito de las raíces es que uno no las ve. Generalmente son internas, ocultas, ¿cierto? Por lo general, a diferencia de las plantas aéreas, digamos. Pero las otras uno no las ve. Pero hay que echar raíces, crecer en el Señor. Cuando nosotros, nuestra fe está bien arraigada en Él, a usted no lo mueve cualquier cosita. Usted está firme en el Señor. Y tal vez usted viva un momento de su vida incomprensible. Tal vez usted viva en un momento de su vida de esos duros y que usted no sabe por qué. Y que después de 3 meses o 9 meses de darse latigazos, mía culpa, no logra entender por qué. Pero aunque usted esté viviendo ese momento difícil, usted dice, no importa lo que me pase y lo que yo piense o pueda concluir, yo sigo amando a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Porque como dijo Job, aunque yo muera, sé que poderoso es Él para levantarme del polvo. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Entonces esa es una fe que echó raíces, que creció con firmeza. Pero ahora añade Pablo y dice, y sobreedificados en Él. Entonces arraigarse es hacia la profundidad y el sobreedificarse es hacia la altura. Y su palabra pues se comprende fácilmente, es edificarse, es crecer en Él. Crecer en Él. Amados, ¿de qué tamaño, o mejor, qué estatura tiene el Cristo que habita en nosotros? Quiero decir, ¿hasta dónde lo hemos dejado crecer? Y yo le voy a decir algo que muestra
más o menos la estatura del Cristo que está en usted. ¿Es agradecido en todo tiempo? Si es desagradecido, está pequeñito. Vuelvo al verso número 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, ¿qué dice allí? Abundando en acciones de gracias. Seguimos en el mismo tema. O sea, un Cristo maduro en una persona que ha crecido en Cristo, que tiene sus raíces firmes en el Señor, que ha crecido en Jesús, sabe que en todo tiempo debe darle gracias a Dios. Y aunque lo que esté viviendo sea complicado y difícil, da gracias a Dios. Cuando perdí mi ojo en un proceso de 2 años, más de 10 cirugías, no era fácil darle gracias a Dios. Recuerdo salir y asomarme en esa ventana, 1 de la mañana, 2 de la mañana, mi esposa y mi hijo dormían. Yo no sé por qué había noches que era difícil dormir. Algunas veces por el dolor, otras veces por la ansiedad, saber qué va a pasar, si se va a recuperar, si no. Entonces ahí me paraba en esa reja, parecía un preso, literalmente. Ahí me paraba, miraba para arriba, miraba para abajo, y esa calle sola. De pronto cambiaba el panorama un gato por ahí. Pero gracias a Jesús que nunca murmuré. Nunca murmuré. Eso sí, yo creo que me daba por ahí de vez en cuando con unos látigos, a ver, Señor, ¿será alguna cosa oculta? ¿Qué es lo que está pasando? Un ancestro de la 7ª generación, Dios mío, ¿qué será? Y bueno, uno tanta cosa que busca. Pero gracias a mi Jesús, nunca murmuré. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Y con su ayuda seguiremos predicando y enseñando. Dice allí, parte final del verso 7, abundando en acciones de gracias. Abunda en acciones de gracias al Señor. Me gustó porque la Biblia de las Américas no dice abundando en acciones de gracias, dice rebosando de gratitud. Y quiero terminar, hermanos, con Filipenses capítulo 4. Entonces, 2 hojitas atrás, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Mire qué belleza, por favor. Este versículo adquiere más relevancia con lo que venimos estudiando. Filipenses 4:6, ¿están conmigo? Por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados, estresados, en depresión. Por nada estéis así. Por eso, hermanos, dar gracias es un antídoto contra la ansiedad. Dice, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuándo tú das gracias? Cuando tú recibes el favor. Así que él dice, da gracias aunque solo estés pidiendo. Da gracias aunque no haya llegado tu respuesta. Dale gracias. Verso 7, y la paz de Dios, es algo maravilloso, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él te cubre con la grandeza, con la anchura, altitud, profundidad y altura de su amor. Él te cubre, vive en ti. Entonces, cuando venga la ansiedad o la preocupación, no dejes que eso derribe tu fe. Ve al Señor, cuéntale tus problemas, tus luchas, tus tormentas, tus crisis emocionales. Cuéntale a Él y Él se hará cargo del problema. Entonces tú le vas a decir, gracias por escucharme y por ayudarme. Gracias. Y aunque Él no mande la respuesta inmediatamente,
si hay algo que vendrá de Él, su paz, la paz de Dios, entonces tu corazón, gracias Señor, porque sé que tú me ayudas. ¿Qué está pasando en su corazón? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Por qué tiempo usted está pasando? Pastor, estoy pasando por un tiempo tan difícil. Un buen momento para darle gracias a Dios por todo. Pastor, estoy necesitando un milagro. Un buen momento para agradecer a Dios por el milagro que vendrá. Pastor, a veces es difícil dar gracias a Dios. Sí, en ningún versículo de la Biblia dice que hacer la voluntad de Dios es fácil. Pero sí está llena de versículos donde dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.